Mi esposa dijo, me voy a operar para no tener hijos nunca. Le respondí, es tu decisión. Después me divorcié de ella y me casé con su mejor amiga. La noticia del embarazo en Semana Santa la destrozó. Mira, no digo que sea una experta en relaciones ni nada por el estilo, pero me gusta pensar que puedo organizar una cena de aniversario decente sin arruinar la relación por accidente. Spoiler, me equivoqué. Completamente equivocada. Como si te hubieran dado una recompensa increíble, como si te hubieran ganado un montón de problemas emocionales, pero la verdad es que no me convence. Ahí estaba yo, sentado frente a mi esposa Marissa en Garden y Grace, un restaurante elegante en el centro de Denver donde los camareros llevan corbatas que probablemente cuestan más que la cuota de mi camioneta y la carta no tiene precios porque si tienes que preguntar, es obvio que vienes de la plebes de la esquina. El típico sitio donde describen cada plato como si estuviera haciendo una audición para un programa de cocina. Salmón del Atlántico sellado a la sartén con una delicada reducción de mantequilla y limón, adornado con microvegetales cosechados por monjes bajo la luna llena. Estoy casi segura de que la mitad era comida normal con un toque francés, pero bueno. Era nuestro 5º aniversario y estaba decidida a que saliera perfecto. Había reservado con 3 semanas de antelación porque, por lo visto, ahora es lo que hay que hacer para comer pescado carísimo en un salón lleno de gente que finge que sus matrimonios son perfectos para Instagram. Había comprado flores, no unas flores cualquiera, sino esas rosas elegantes que vienen en caja y cuestan lo suficiente como para financiar el PIB de un país pequeño. Incluso me había puesto la chaqueta que Marissa me regaló la Navidad pasada, esa que me hacía parecer que iba disfrazado de alguien que sabe lo que es un plan de jubilación. Iba a darlo todo, amigos. Estaba concentrada, lista para celebrar 5 años de feliz matrimonio, o al menos 5 años sin haber incendiado la casa. La velada empezó bastante bien. Nuestro camarero, un tal Trevor con una barba tan meticulosamente cuidada que requería más atención que todo mi cuerpo, trajo la botella de champán que había reservado. No era de esos baratos, sino de esos que rezuman distinción. La abrió con un gesto teatral, como si desactivara una bomba, y la sirvió en copas tan finas que me daba miedo respirar cerca de ellas. Marissa sonrió, esa sonrisa perfectamente ensayada que había perfeccionado a lo largo de los años, la que usaba para eventos laborales y fotos familiares. Debería haberla reconocido como lo que era, una señal de alerta envuelta en lápiz labial. Por nosotros, dije, alzando mi copa como un idiota que aún creía en cosas como el para siempre y los finales felices. A nosotros, repitió, chocando su vaso contra el mío con el entusiasmo de quien acepta unos términos y condiciones sin haberlos leído. Pedimos la comida. Ella pidió salmón porque llevaba tiempo obsesionada con la alimentación sana desde que su instructora de yoga le dijo que los carbohidratos eran básicamente el demonio con forma de pan. Y me decidí por el chuletón, porque soy un hombre sencillo con necesidades sencillas, y una de esas necesidades incluye carne que cuesta más que la cuota de un coche. El filete llegó con un aspecto impecable, como si el mismísimo Gordon Ramsay lo hubiera bendecido, cocinado a la perfección, sazonado como si guardara los secretos del universo. Iba a ser una gran noche. Iba a ser una noche estupenda. Y entonces Marissa abrió la boca y destruyó nuestro matrimonio en una sola frase. Me voy a hacer una histerectomía, dijo, cortando su salmón con la naturalidad de quien comenta que está pensando en hacerse flequillo. No quiero tener hijos jamás. Estoy casi segura de que el tiempo se detuvo. No como en esas películas románticas donde todo va a cámara lenta y una lágrima rueda por la mejilla de alguien, mientras suena un piano de fondo. No, esto se parecía más a ese momento de una película de terror en el que la música se corta y te das cuenta de que el asesino ha estado en la casa todo el tiempo. Mi tenedor, con un filete al punto perfecto, se quedó suspendido en el aire como si estuviera reconsiderando sus decisiones. Parpadeé. Volví a parpadear, porque seguramente había oído mal. Quizá dijo que se iba a hacer un nuevo peinado. Quizá dijo que quería tener hijos. Quizás estaba sufriendo un derrame cerebral y todo era un cortocircuito cerebral. Pero no, ella simplemente estaba sentada allí, masticando su salmón, mirándome con esos ojos expectantes como si acabara de anunciar que estaba pensando en redecorar el baño y no, ya sabes, en cerrar definitivamente la fábrica de bebés de la que habíamos hablado unas 700 veces durante nuestro noviazgo. ¿Cómo dices?
Logré articular con voz ronca, con un tono extraño que subía 3 octavas. Una histerectomía, repitió, esta vez más despacio, como si yo fuera un Golden Retriever intentando comprender la física cuántica. Llevo un tiempo pensando en ello. No quiero tener hijos, Rowan. Nunca los he querido realmente. Pensé que podría cambiar de opinión, pero no lo he hecho. No lo haré, así que lo haré permanente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, junto a la luz romántica de las velas y el suave jazz que sonaba de fondo. Detrás de mí, oía otra pareja riendo. El camarero Trevor pasó con el plato principal de otra persona, que costaba un ojo de la cara. El mundo siguió girando como si el mío no se hubiera detenido. ¿Sabes qué pasa cuando te caen encima noticias que te cambian la vida justo en tu cena de aniversario? Tienes opciones. Puedes llorar. Puedes gritar. Puedes tirar la servilleta al suelo dramáticamente y salir furioso como si fueras el protagonista de una telenovela. Puedes rogar, suplicar e intentar negociar como si estuvieras regateando en un concesionario de coches usados. Oh, y escúchame bien, simplemente no puedes hacer nada. Así que miré a mi esposa. Mi esposa desde hace 5 años, la mujer a la que le prometí amar y cuidar. Y todas esas cosas que te hacen decir delante de todo el mundo. Y dije lo único que sentí que era sincero en ese momento. Tu cuerpo, tu decisión. Sus ojos se abrieron ligeramente. Creo que esperaba lágrimas, tal vez alguna declaración dramática sobre cómo podríamos superar esto, cómo el amor lo vence todo, cómo encontraríamos una solución. Pero se me habían acabado los discursos románticos de película. Lo que tenía, en cambio, era claridad, de esa que te golpea como un tren de carga hecho de verdad y chuletón. En otras palabras, nuestro matrimonio, mi salida. Podía ver cómo le daban vueltas las ideas en la mirada, como intentaba averiguar si estaba jugando a algún tipo de psicología inversa. Pero no era así. Simplemente había terminado. Se acabó la actuación. Se acabaron las pruebas que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Se acabó la idea de construir un futuro con alguien que, al parecer, había estado planeando uno completamente distinto en secreto. Así que hice lo único lógico que me quedaba por hacer, corté otro trozo de carne y me lo comí. Porque, sinceramente, si mi matrimonio se estaba acabando, no iba a dejar que un trozo de carne de $80 se desperdiciara. ¿Quién guarda, haya, como decía mi padre? Estoy casi segura de que no era eso lo que quería decir, pero me enseñó a terminar lo que tenía en el plato y no iba a decepcionarlo ahora. Marisa se me quedó mirando, con el tenedor congelado a medio camino de la boca, claramente sin esperar esa reacción. El resto de la cena transcurrió en un silencio extraño y surrealista, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y el murmullo lejano de otras parejas que probablemente no estaban presenciando cómo sus matrimonios se desmoronaban entre microvegetales y reducción de mantequilla de limón. Cuando Trevor trajo la cuenta, la pagué sin decir palabra. Le dejé una propina del 20% porque no era culpa suya que mi esposa acabara de detonar nuestro futuro. Caminamos hasta el coche en silencio, condujimos a casa en silencio y nos acostamos en silencio. Y en algún punto entre las sábanas caras y los cojines decorativos que Marisa había insistido en que necesitábamos, me di cuenta de algo importante. Acababa de presenciar la muerte de mi matrimonio y ni siquiera había probado el postre. Nunca he sido de los que creen en señales del universo, intervención divina o esas tonterías espirituales que la gente usa para justificar sus malas decisiones. Pero estoy bastante seguro de que despertarte la mañana después de que tu esposa anuncie tan tranquilamente que va a extirpar quirúrgicamente cualquier posibilidad de futuro juntos es la forma que tiene el universo de decirte, oye, amigo, es hora de actualizar tu dirección en el carné de conducir. Lo que pasa con dormir al lado de alguien que acaba de hundir tu matrimonio es que resulta profundamente incómodo. Y no tiene nada que ver con la firmeza del colchón. Marisa seguía dormida cuando me desperté a las 5:30 de la mañana, lo cual era perfecto porque no tenía el menor interés en tener una conversación sobre nuestros sentimientos antes de tomarme un café. De hecho, mejor dicho, no tenía ningún interés en tener esa conversación nunca, ni con cafeína ni sin ella. Me levanté de la cama como un seal de la marina escapando de territorio hostil, agarré el teléfono y me dirigí directo al garaje. Esta era la parte de la casa que realmente era mía, mi taller, mis herramientas,
Mi espacio libre de cojines con frases inspiradoras sobre vivir, reír y amar. Olía a serrín, aceite de motor y trabajo duro, un cambio refrescante respecto a las velas de lavanda y vainilla que Marisa insistía en encender en todas las demás habitaciones, porque al parecer nuestra casa tenía que oler como si hubiera explotado una tienda de productos de baño y cuidado corporal. Empecé a sacar cosas de los estantes, mi buen taladro, la sierra circular que me regaló mi padre antes de morir, mi portátil, el nivel que me había acompañado en incontables trabajos de construcción. Cada objeto fue a parar a una caja con una precisión tan metódica que seguramente habría impresionado a un reclutador militar. No era una cuestión de emociones, era logística, era estrategia. Era yo tomando el control de lo único que aún podía controlar, mi salida. Mi teléfono vibró a las 6 de la mañana, lo que significaba que solo podía ser una persona, Dean. Contesté, sujetando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras envolvía un taladro eléctrico en una camiseta vieja. ¿Por qué estás despierto?, gruñó mi hermano, con la voz pastosa por el sueño, y supuse, por el whisky de anoche. ¿Por qué estás despierto?, repliqué, porque Dean no era una persona mañanera. De hecho, apenas era una persona vespertina. Tu ubicación marcó algo extraño. ¿Estás en tu garaje a las 6 de la mañana? ¿Finalmente te dio por armar un lío y decidiste construir una nave espacial? Claro. Había olvidado lo de compartir la ubicación familiar que mamá insistió en que instaláramos después de la muerte de papá, como si poder ver nuestros puntitos en un mapa fuera a prevenir futuras tragedias. Dean, siendo un abogado divorciado con problemas de confianza y suscrito a todos los podcasts de crímenes reales que existen, lo revisaba con frecuencia. Mejor, dije, arrojando una caja de brocas al montón que iba creciendo. Dejo a Marisa. El silencio al otro lado de la línea duró aproximadamente 3 segundos, lo que estoy casi seguro de que fue un récord para dejar a mi hermano sin palabras. ¿Perdón? ¿Acabas de decir? Sí. Anoche soltó la bomba, va a tener un hijo. Histerectomía. Sin hijos para siempre. Completamente. Bueno, técnicamente no tenemos hijos, ya que no vamos a tenerlos, pero me entiendes. Joder. Oí pasos, y luego lo que sonó como si Dean se hubiera caído de la cama. Vale. Vale. Estoy despierto. Estoy completamente despierto. Se acabó. Completamente. Esto no es un ataque de nervios pasajero que puedan superar con terapia. ¿Listo? Confirmado, lo llevo a mi caja de herramientas. Al parecer, ella lo sabe desde hace tiempo. Acabamos de decidir que nuestro 5º aniversario era el momento perfecto para compartirlo. Jesucristo, Rowan. Eso es. Hizo una pausa, y casi pude oír cómo su cerebro de abogado se ponía en marcha. De acuerdo. De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, ¿estás a salvo? ¿Estoy a salvo? Dean, ella no me amenazó con un machete. Simplemente no quiere tener hijos. Sí, pero la gente se descontrola durante las rupturas. Créeme, he visto cosas. El mes pasado tuve un caso en el que la esposa intentó donarle un riñón al marido mientras dormía. Eso no es posible, ni siquiera desde el punto de vista médico. Ese no es el punto. El punto es que las emociones nos vuelven tontas. ¿A dónde vas? Miré alrededor del garaje, el equipo de acampada en la esquina, las botas de montaña que no me había puesto en meses porque Marisa pensaba que hacer senderismo era básicamente caminar, pero con más quejas. Y de repente supe exactamente a dónde iba. A Boulder, dije. Todavía conservo el apartamento de antes de casarnos. Lo he estado alquilando, pero el contrato terminó el mes pasado. El inquilino se mudó hace 2 semanas. Perfecto. Eso es perfecto. Escuché el sonido del portátil de Dean al encenderse porque, por supuesto, ya estaba trabajando. Por eso se convirtió en socio a los 32. El hombre trataba las crisis familiares como si fueran horas facturables. Bien, escúchenme con atención. Colorado es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que nadie tiene que probar que alguien hizo algo malo. Sé que se lo has explicado a todo el mundo en cada reunión familiar desde que aprobaste el examen de abogacía. Oye, es información importante.
La gente no valora a los abogados hasta que necesita uno. Y entonces, de repente, nos convertimos en héroes. Ahora escribía a toda velocidad. El apartamento está solo a tu nombre, ¿verdad? Sí. Lo compramos antes de casarnos. Bien. ¿Y las cuentas conjuntas? Aquí es donde la cosa se puso interesante. Sobre todo mi dinero. La herencia de la constructora de mi padre. Lo tenía en estado líquido para emergencias. Y esto se considera una emergencia. Límpialos. No todo. No seas tacaño, pero toma lo que te corresponde. Colorado es un estado de distribución equitativa, pero ese dinero de la herencia probablemente sea propiedad separada de todos modos, ya que era tuyo antes del matrimonio. Tendré que revisar los detalles, pero en general, Dean, por favor, habla en inglés. No estudié derecho. Toma tu dinero y lárgate. Déjale lo suficiente para no quedar mal ante el juez, pero protege tus bienes. Piénsalo así, no estás robando. Estás redistribuyendo estratégicamente tus recursos financieros. Tengo que reconocerlo. El hombre podía hacer que cualquier cosa sonara legal y vagamente noble. A las 7 de la mañana, ya tenía 3 cajas empacadas, la camioneta cargada y un plan. A las 8, estaba en el banco, moviendo dinero mientras una cajera muy simpática llamada Brenda charlaba sobre el clima, completamente ajena al hecho de que estaba haciendo un divorcio financiero en su ventanilla. Le dejé a Marisa lo suficiente para cubrir la hipoteca durante 3 meses y el pago de su auto porque no soy un monstruo. Pero todo lo demás, la herencia, mis ahorros, el fondo de emergencia, fue transferido a una cuenta a la que ella no tenía acceso. De vuelta en casa, Marisa estaba despierta, de pie en la cocina con su café, mirándome con una expresión que era mitad confusión y mitad algo que, siendo generoso, podría haber sido arrepentimiento. ¿Dónde estabas?, preguntó, como si fuera una mañana cualquiera y no la resaca del fin de nuestra relación. En el banco, dije, pasando a su lado para coger las plantas del salón. Tenía unas 47, cada una con nombre y cuidada con más esmero del que, al parecer, le dedicaba a nuestro matrimonio. ¿Qué vas a hacer con ellas? Las vas a abandonar. Tú te quedas con la casa, tú te quedas con las plantas. Son todas tuyas. Las dejé sobre la encimera de la cocina con más fuerza de la necesaria. Enhorabuena. Querías cosas que no te replicaran. Las tienes. Su rostro hizo una expresión compleja, indecisa entre la ira y las lágrimas. Rowan, tenemos que hablar de esto. Tenemos que aclararlo. No hay nada que aclarar, dije, dirigiéndome a la puerta. Tú tomaste tu decisión. Yo tomo la mía. Dean es mi abogado. Que lo llame tu abogado. ¿Ya llamaste a un abogado? Han pasado 12 horas. 13, en realidad. Sí, llamé a mi hermano. ¿Sabes? El abogado de divorcios que te has encontrado en todas las reuniones familiares durante los últimos 5 años. Ese mismo. Llegué a la camioneta, metí la reversa y estaba a mitad de la calle cuando se me apagó el celular. Un mensaje de Marisa. Un mensaje largo. Pude ver la vista previa. Necesito espacio para procesar lo que siento ahora mismo y creo que tú también deberías. Lo borré sin leer el resto. Si necesitaba espacio, bueno, estaba a punto de tener muchísimo. Hay algo que nadie te cuenta sobre dejar a tu esposa. Las consecuencias no son tanto un dramático montaje de autodescubrimiento como una película, sino más bien una cena de cereales mientras cuestionas cada decisión que has tomado en tu vida. Llevaba exactamente una semana viviendo en mi apartamento en Boulder, rodeado de cajas sin desempacar y un silencio tan profundo que te hace preguntarte si te has quedado sordo, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de la última persona de la que esperaba saber. Ailey Mitchell. La mejor amiga de Marisa desde la universidad. La fotógrafa artística con el piercing en el tabique nasal y las camisetas vintage de grupos musicales que siempre parecía algo incómoda en nuestras cenas, como si fuera alérgica a la charla trivial y a los guisos. Probablemente tuvimos unas 15 conversaciones reales en los 5 años que la conocí, la mayoría girando en torno al ¿me pasas el vino? Y sí, el tiempo está loco, ¿verdad? El mensaje era corto: hola Rowan, sé que esto es raro, pero ¿podemos hablar?
Creo que mereces saber algunas cosas. Me quedé mirando el mensaje durante 5 minutos, intentando descifrar si era una trampa. ¿Acaso Marissa estaba usando a su amiga como espía? ¿Se convertiría esto en una de esas situaciones en las que yo aparecía y de repente había sillas plegables al estilo de una intervención y alguien llorando desconsoladamente? Porque había visto suficientes episodios del Dr. Peel durante mis días de baja por enfermedad como para saber que esto podía salir mal. Pero la curiosidad, esa maldita emoción, pudo más que yo. Así que le respondí por mensaje. Claro. ¿Qué fe? Nos encontramos en un lugar llamado Ozo en Pearl Street. Una de esas cafeterías de Boulder donde todos parecen como si acabaran de salir de una clase de yoga o estuvieran a punto de inventar una aplicación que revolucionará la industria de la kombucha. Era territorio neutral, lo suficientemente público como para que, si la cosa se convertía en una emboscada, pudiera escapar sin llamar mucho la atención. Hallie ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas de café delante, vestida con una camisa de franela que parecía sacada del armario de un leñador y unos vaqueros manchados de pintura. Su bolsa de la cámara estaba en el suelo junto a la silla, porque al parecer los fotógrafos llevan esas cosas a todas partes, como si fueran una especie de amuleto de la suerte. Te traje un café, dijo, acercándome una taza mientras me sentaba. Solo, ¿verdad? Recuerdo que siempre rechazabas los cafés sofisticados en las fiestas. Sí, creo que el café debe saber a café, no a un postre insulso. Le di un sorbo. Estaba bueno. Fuerte. Un café capaz de despertar a un muerto. Así que, oficialmente, esta es la semana más rara de mi vida, y que me escribas está, de alguna manera, entre las 3 cosas más extrañas que me han pasado. Hizo una mueca, agarrando su taza con ambas manos. Lo sé. Lo siento. Probablemente debería haber empezado por ahí. Lo siento por todo. Por Marissa. Por tu matrimonio. Sobrehizo una pausa, mirando su café como si éste pudiera contener respuestas. Sobre el hecho de que yo lo sabía. ¿Sabía qué? Que ella iba a hacerlo. La conversación sobre la cirugía. Todo el asunto. Hallie levantó la vista y pude ver que estaba realmente incómoda, como si estuviera confesando un crimen. Me lo contó hace un mes, me preguntó qué pensaba. Le dije que estaba loca y que tenía que hablar contigo como una adulta, pero ella dijo se detuvo, negando con la cabeza. ¿Qué dijo? Insistí, inclinándome hacia adelante. Esto se estaba poniendo interesante. De esa forma horrible en la que no puedes apartar la vista de un accidente de coche. Hallie respiró hondo, como si fuera a saltar de un precipicio. Dijo que era una prueba. ¿Todo? Quería ver cuánto la amabas. Pensaba que si de verdad la amabas, lucharías por ella, le rogarías que reconsiderara. Le demostrarías que la elegirías por encima de todo, incluso de tus sueños de ser padre. Estoy casi segura de que mi cerebro hizo cortocircuito. ¿De verdad? Con chispas y humo. ¿Perdón? Un examen, repitió Hallie con cara de pocos amigos. Ha estado leyendo libros sobre relaciones de pareja de un gurú que cree que el conflicto es la medida de la devoción. Y se le metió en la cabeza que tu matrimonio era demasiado cómodo, demasiado fácil. Quería drama. Quería pruebas. Destruyó nuestro matrimonio con fines de investigación. Mi voz salió ahogada, entre una risa y un grito. Arruinó 5 años de mi vida porque un charlatán de la autoayuda le dijo que las relaciones sanas necesitan más traumas. Básicamente, sí. Hallie parecía querer esconderse debajo de la mesa. Mira, sé que debería haberte dicho. Debería haberte advertido. Pero es mi mejor amiga, y pensé, ingenuamente pensé, que tal vez entraría en razón antes de hacerlo. No pensé que soltaría esa bomba justo en tu aniversario. Me recosté, intentando asimilar la información. Mi esposa, exesposa, futura exesposa, como sea, montó toda una crisis emocional como prueba de lealtad. Me miró a los ojos por un salmón de $80 y mintió sobre algo tan fundamental, solo para ver si me humillaba. Y cuando no lo hice, cuando respeté su decisión como un adulto responsable, al parecer reprobé su examen psicótico. Eso fue lo que empecé a decir, pero me detuve porque, sinceramente, me quedé sin palabras.
Es la cosa más manipuladora, narcisista y completamente descabellada que he oído en mi vida. Y una vez trabajé en una obra donde un tipo intentó convencer a todo el mundo de que el alunizaje se había filmado en el garaje de su tío. Lo sé, dijo Hallie en voz baja. Sé que es una locura. Por eso estoy aquí. No te merecías eso. No te merecías nada de eso. Y sentí que, no sé, tal vez deberías saber la verdad antes de pasar el próximo año creyendo que eres el malo. ¿Te dijo que la cirugía no era real?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. No tiene ninguna cirugía programada. Ni siquiera tiene cita con el médico. Hallie parecía realmente enfadada, lo cual era extraño porque nunca la había visto enfadada antes. Solía ser pura energía zen y contemplación artística. Pensaba que la desafiarías, que le rogarías. Cuando no lo hiciste, cuando simplemente lo aceptaste, entró en pánico. Por eso te mandó ese rollo sobre que necesitaba espacio. Está intentando decidir qué hacer. ¿Qué hacer?, repetí secamente, como si esto fuera una partida de ajedrez y no mi vida real. Bienvenidos al mundo de Marissa, dijo Hallie con una risa amarga. Todo es una actuación. Todo es contenido para su recopilación mental de momentos destacados de Instagram. ¿La quiero? De verdad. Pero a veces quiero zarandearla y preguntarle cuándo se convirtió en esta persona que trata la realidad como si fuera un drama guionizado. Tomé otro largo sorbo de café, aprovechando el tiempo para ordenar mis ideas hasta que tuvieran algo de coherencia. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Has sido su amiga durante, qué, 10 años? 12, en realidad, desde el segundo año de universidad. Me miró a los ojos, y había algo feroz en su expresión. Y en esos 12 años, la he visto hacer cosas parecidas incontables veces. Distintos novios, distintas pruebas, distintas maneras de provocar crisis, porque es adicta a la intensidad. Pero esto, lo que te hizo, esto cruzó la línea. No eres un novio universitario con el que pueda jugar a manipularte. Eres su marido, o lo fuiste, y te mereces algo mejor. Resulta que tomar café con la mejor amiga de tu exmujer, la que acaba de desenmascarar su psicótica prueba de lealtad, se ha convertido en algo habitual. ¿Quién lo iba a imaginar? Desde luego, yo no, el que pensaba que el mayor drama de mi vida sería elegir entre suelo de madera maciza y laminado. Pero ahí estaba yo, 3 días después de nuestra primera reunión para tomar un café, sentado frente a Hallie otra vez en Ozo, escuchándola explicar la diferencia entre apertura y velocidad de obturación como si fuera un examen al que no me había apuntado. Así que la apertura es como la pupila del ojo de la cámara, decía, haciendo con las manos una especie de gesto circular que, estoy casi seguro, pretendía ser esclarecedor. Controla la cantidad de luz que entra. Los números F son inversos, así que F/1.8 es en realidad una apertura mayor que F/16. Lo que sé que suena contradictorio, pero ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Mentí, tomando un sorbo de café para disimular que mi cerebro se había desconectado por completo. Es que tú hablas en jerga de magos, y yo soy un simple carpintero que se gana la vida golpeando cosas con un martillo. Se rió, y fue la primera risa genuina que oí en semanas, sin rastro de amargura ni la típica actitud de un hombre divorciado. Vale. Entonces te ahorro el sermón del ramo de flores. ¿El qué? Da igual. Verás, por eso no salgo con chicos de mi sector. Demasiada charla de negocios. Hizo una pausa y luego pareció horrorizada. No es tan raro. No me refería a eso, hablaba en general, sobre algo hipotético. Tranquila, dije, encontrando su torpeza extrañamente entrañable. Sé a qué te referías. Y para que conste, agradezco que intentes distraerme con esas cosas de fotógrafo en vez de preguntarme cómo estoy procesando mis sentimientos, o lo que sea. ¡Ay, Dios mío! ¿De verdad alguien te preguntó eso? Mi madre, 3 veces ayer, también quiso saber si comía suficientes verduras y si había considerado ir a terapia con un buen consejero cristiano que encontró en Facebook. Recomendaciones de terapia por Facebook. Eso es como pedirle consejo médico a una bola mágica. Después de eso, adoptamos esa rutina, café 2 veces por semana, a veces 3 si la semana había sido especialmente dura.
Ailey me contaba sobre sus trabajos de fotografía. Bodas donde la novia era un desastre. Retratos corporativos donde todos parecían retenidos contra su voluntad. Proyectos artísticos que implicaban demasiadas discusiones filosóficas sobre cómo capturar la textura emocional de la luz. Fuera lo que fuese que eso significara. Le contaba sobre los trabajos de construcción que estaba consiguiendo, el mercado inmobiliario de Boulder completamente descontrolado y los proyectos de bricolaje que estaba haciendo, para que el apartamento dejara de parecer una situación de protección de testigos temporal. Era fácil hablar con ella, algo que nunca había sido posible con Marissa. Con Marissa, cada conversación parecía una evaluación de desempeño donde me calificaban constantemente con criterios que no entendía. Con Ailey, simplemente podía ser yo misma. Sin pruebas, sin dobles sentidos, sin preguntarnos si decir algo inapropiado sobre la cena era en realidad un referéndum sobre nuestra relación. Fue durante una de esas charlas tomando café que mencionó el senderismo. ¿Cómo? ¿Haces senderismo?, pregunté sorprendida. Nunca te he visto en ninguna de las rutas de senderismo a las que Marissa me ha arrastrado. Eso es porque Marissa piensa que el senderismo es, y cito textualmente, ejercicio cardiovascular para pobres, para gente que no se puede permitir un gimnasio. Ailey puso los ojos en blanco. En la universidad, solo fue a 3 excursiones, se quejó todo el tiempo de los insectos, el sudor y lo incómodo que era estar al aire libre, y decidió que no era lo suyo. Dejé de invitarla en mi 2º año. Ejercicio cardiovascular por pobreza. Lo repetí, riéndome a pesar de mí misma. Eso es tan típico de Marissa que duele. Al final me hizo comprarme una pelotón. Ya sabes cuánto cuestan esas cosas. Podría haberme comprado una camioneta usada decente. Por favor, dime que te quedaste con la pelotón en el divorcio. No. Lo dejé en la sala como un monumento a los errores costosos. Puede usarlo para colgar sus trapos sucios de gurú manipulador de relaciones. Ailey escupió café por la nariz, lo que nos hizo reír a carcajadas hasta que el barista nos miró con una expresión que sugería que estábamos haciendo bajar el valor de las propiedades. Bueno, tengo una idea, dijo Ailey una vez que nos recuperamos. ¿Te apetece ir de excursión este fin de semana? Excursionismo de verdad, no esos paseos por la naturaleza tan ridículos a los que te obligaba Marissa. Hay una ruta cerca de Nederland que dicen que está increíble en esta época del año. Lo pensé. La idea de pasar un sábado haciendo algo que no fuera desempaquetar cajas o tener discusiones imaginarias con Marissa en mi cabeza me resultaba atractiva. Además, echaba de menos ir de excursión. Antes de que el matrimonio se convirtiera en un trabajo a tiempo completo de lidiar con el caos emocional de otra persona, solía irme de excursión todos los fines de semana. ¿Sabes qué? Sí, hagámoslo. Ese sábado. Recogí a Ailey a las 7 de la mañana porque, por lo visto, a esa hora es cuando la gente normal empieza las excursiones. No a la hora civilizada de las 10 de la mañana, como Marissa siempre insistía. Ailey apareció con unas botas de montaña que parecían usadas de verdad, no como las que Marissa compraba para Instagram y que solo se había puesto 2 veces antes de declarar las máquinas de ampollas diseñadas por sádicos. Por favor, dime que has traído comida de verdad y no esas barritas de proteínas tan chulas que saben a cartón y a decepción, dijo mientras subía a mi camioneta. Mezcla de frutos secos, sándwiches y esas galletitas de queso que son, sin duda, 90% químicos y 10% nostalgia. Eres mi héroe. El viaje en coche hasta Nederland fue precioso, con ese aire imponente de Colorado donde las montañas se lucen sin cesar. Hablamos de cosas sin importancia. De su clienta insoportable de la semana pasada, que quería fotos de compromiso con un aspecto natural pero con iluminación profesional, y también que nos hiciera un montaje para que pareciera que estábamos en Bali, aunque estábamos en un parque de Aurora. De mi vecino, que no paraba de dejarme notas pasivo-agresivas sobre mi camioneta, diciendo que ocupaba demasiado espacio, aunque estaba perfectamente aparcado en mi plaza. El sendero en sí era perfecto. No estaba demasiado concurrido, con un desnivel adecuado sin ser una caminata extenuante. Vistas que te hacían entender por qué la gente se muda a Colorado y luego no para de hablar de ello. Entramos en un ritmo relajado, de esos en los que no te sientes obligado a llenar cada silencio con una conversación. A veces hablábamos,
a veces simplemente caminábamos, y ambos nos sentíamos igual de cómodos. Al cabo de una hora, tropecé con una raíz porque estaba demasiado absorto en el paisaje y no me fijaba lo suficiente donde pisaba. ¡Qué elegante! Coordinación de nivel olímpico. ¿Estás bien?, preguntó Ailey, intentando no reírse. Perfecto. Era mi intención. Probando la estabilidad del terreno. Claro que sí. Me dio un poco de frutos secos de su mochila. Toma, un tentempié con sabor a arrepentimiento. Tomé un puñado y tenía razón. La mezcla de frutos secos siempre me supo a arrepentimiento y pasas, que básicamente eran lo mismo. ¿Por qué le ponen pasas a esto? ¿Quién quiere uvas pasas? Sociópatas y gente que vivió su época dorada en los 80. Encontramos un lugar para descansar sobre un tronco caído con vistas a la divisoria continental en todo su esplendor. El silencio era agradable, interrumpido solo por el susurro del viento entre los pinos y el canto de algún pájaro que probablemente nos estaba evaluando. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ailey al cabo de un rato, rascando la corteza del tronco. Disculpa. ¿Alguna vez sentiste que tu matrimonio era real? ¿De verdad real, no fingido? Lo pensé mucho, en vez de dar una respuesta automática a la defensiva. La verdad, mirando hacia atrás, ya no lo sé. Hubo momentos que parecieron reales. Probablemente lo fueron, pero hubo muchos más en los que nos sentimos como si estuviéramos representando lo que se supone que debe ser un matrimonio. Como si ambos siguiéramos un guión que nadie nos dio, pero que todos esperaban que conociéramos. Esa era la impresión que siempre daba desde fuera, admitió Ailey. Como si ustedes dos protagonizaran una comedia romántica a la que se le olvidó incluir la parte romántica. Todo estaba preparado, las citas perfectas, la ropa a juego, las publicaciones en redes sociales sobre la relación ideal. Fue agotador solo verlo. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera me di cuenta de lo agotador que era hasta que me fui. Ahora estoy sentada en un tronco, comiendo frutos secos que saben a decepción, contándote lo falso que fue mi matrimonio, y es la vez que más humana me he sentido en meses. ¿Sabes esa sensación de pensar que tu vida no puede complicarse más, y de repente el universo te dice, agárrate fuerte y mira esto? Pues sí, eso pasó. Porque al parecer, dejar a tu esposa manipuladora e irte de excursión con su mejor amiga es motivo suficiente para ser declarado enemigo público número 1 en el área metropolitana de Denver. Todo empezó con un mensaje de mi amigo Kyle. Bueno, mi ex amigo Kyle, para ser exactos. Éramos amigos desde la universidad, participábamos en la Liga de Fútbol Americano de Fantasía, salíamos a tomar unas cervezas los viernes, teníamos esa amistad masculina sencilla en la que no se habla de sentimientos, pero siempre estás ahí cuando alguien necesita ayuda para mover muebles. Me mandó un mensaje a las 11 de la noche de un martes que decía simplemente, ¿en serio, tío? Me quedé mirando esas dos palabras como si estuvieran escritas en sánscrito antiguo. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Dejé a mi mujer, que montó un experimento psicológico disfrazado de matrimonio. ¿En serio? No tenía ganas de seguir aguantando su manipulación emocional. ¿En serio? Tuve la osadía de tomarme un café con otra persona que, por casualidad, tenía útero. ¿De qué hablas?, le respondí por mensaje. La respuesta fue inmediata. Marissa le contó a todo el mundo lo tuyo con Hallie, que la dejaste por su mejor amiga, que la has estado engañando durante meses. Hombre, pensé que eras mejor que eso. Y ahí estaba, la gota que colmó el vaso, como una bomba nuclear hecha de mentiras y destrucción social. Lo llamé enseguida porque algunas conversaciones requieren una confrontación directa, no mensajes pasivo-agresivos. Kyle, ¿qué te dijo Marissa exactamente? Que la dejaste plantada de repente, que descubrió que te has estado acostando con Hallie, que le has estado mintiendo durante meses. Está destrozada, tío. Nos enseñó capturas de pantalla de tus mensajes con Hallie y de cuando quedamos para tomar un café. Es bastante comprometedor. Capturas de pantalla de nosotros tomando café. Lo repetí lentamente, mientras mi presión arterial hacía cosas cardiovasculares interesantes. El café que empecé a tomar después de irme. Un café que ha sido completamente platónico.
Café que existe porque Hallie se sentía culpable por no advertirme que mi esposa estaba jugando con nuestra relación psicológicamente. Mira, no sé qué creer, dijo Kyle, y pude notar la incomodidad en su voz. Pero Marissa está destrozada por esto. Y hay que reconocer que el momento es inoportuno. Es inoportuno porque ella lo está haciendo parecer inoportuno. Es una mentirosa, Kyle. Mintió sobre querer una histerectomía para ponerme a prueba, y sigue mintiendo sobre esto. Pero bueno, no dejemos que los hechos arruinen una buena historia. Se quedó callado un momento. Yo también conozco a Marissa desde hace 5 años. Siempre ha sido genial. ¿Y ahora me dices que es una manipuladora nata? Menuda acusación. ¿Y acusarme de infidelidad no lo es? La amistad prácticamente terminó ahí. Bueno, no lo dijo explícitamente. Simplemente hicimos eso que hacen los chicos. Dejar que las relaciones se mueran con evasivas estratégicas y mensajes sin contestar. Pero lo peor llegó 3 días después, cuando revisé el chat grupal de nuestro equipo de fútbol americano de fantasía, ese que habíamos tenido durante 7 años, y descubrí que lo habían renombrado solo nosotros, y que me habían eliminado. 7 años de bromas, discusiones sobre el draft y regalos de celebración, perdidos porque mi exmujer era mejor en relaciones públicas que yo defendiéndome. Y después de eso, todo fue cuesta abajo. Mi compañero Brett, con quien había colaborado en al menos una docena de proyectos, de repente se ponía muy ocupado cada vez que sugería ir a comer. Los chicos de mi equipo de softball de la liga amateur empezaron a comportarse de forma extraña, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa llamada, probablemente, tramposo. Incluso mi peluquero, un tipo que me había cortado el pelo durante 3 años, me miraba al entrar con una expresión que sugería que ya sabía de mis faltas morales. Oí hablar de ti y de tu esposa, dijo con ese tono tan cuidadoso que usa la gente cuando intenta no sonar crítica, aunque en realidad te está juzgando. Qué duro, tío. Sí, es algo, dije, porque ¿qué más se puede decir? En realidad, es gracioso, ella se inventó una crisis para poner a prueba mi fidelidad, y como no me arrastré, decidió contarle a todo el mundo que la engañé. Menuda historia. Él asintió como si yo confirmara sus peores sospechas, y tuve la clara impresión de que mi corte de pelo iba a ser un poco peor de lo normal, por principios. Pero lo peor de todo, fue lo que le pasó a Hallie. Me llamó un jueves por la tarde, y pude oír algo en su voz que nunca antes había escuchado. No eran lágrimas, pero casi. El tipo de metralla emocional que se siente al ser atacado por quienes se supone que son tus amigos. Tienes que ver esto, dijo. Me envió capturas de pantalla, mensajes directos de Instagram, mensajes de Facebook, mensajes de texto de amigos en común suyos y de Marissa, y eran brutales. El de Gomeurekin Lens Goblin era, de hecho, uno de los más suaves. Había acusaciones, párrafos insultantes que habrían avergonzado a un cura victoriano, y amenazas de hundir su negocio de fotografía dejando reseñas de una estrella por todas partes. Un mensaje, de una tal Ashley a quien recordaba vagamente de una fiesta de cumpleaños de Marissa, decía, eres una persona terrible, y una amiga aún peor. Marissa te lo dio todo, y la traicionaste por un don nadie. Ojalá se te rompa la cámara y fracase tu negocio. Un imbécil de primera. Ni siquiera me sentí insultado, casi me impresionó la precisión del insulto. Hallie, lo siento mucho, dije, y lo decía en serio. Este era mi lío, o al menos el de mi exmujer, y Hallie se llevaba la peor parte por el simple hecho de ser amable conmigo. Es una locura. Esta gente ni siquiera sabe lo que realmente pasó. No, no es así, convino ella. Esperaba que sonara derrotada, que dijera que tal vez ya no deberíamos vernos, que el coste social era demasiado alto, que no valía la pena perder a todo su grupo de amigos por mí. En cambio, se rió. No fue una risa amarga, ni una risa que disimulaba el llanto. Una risa genuina, un tanto desquiciada, que sugería que había superado la ira y alcanzado una suerte de aceptación trascendente de lo absurdo. ¿Qué es tan gracioso? Pregunté confundido. El duende de la lente que destruye hogares, dijo, aún riendo. Eso es bastante creativo. O sea, si voy a ser la villana en el drama de Marissa, mejor que tenga buena iluminación, ¿no? Y ahí lo supe.
En ese momento me di cuenta de que Hallie no era solo un personaje secundario en mi drama de divorcio. Era fuerte de una manera que no tenía nada que ver con fingir serlo. Podía recibir golpes y reírse de ellos. Podía perder amigos sin perderse a sí misma. Lo estás llevando mejor que yo, admití. Eso se debe a que conozco a Marissa desde hace más tiempo que tú. La he visto destruir amistades antes cuando la gente no cumple con el papel que le corresponde en su vida. Soy la última víctima. Pero aquí está la cuestión. Hizo una pausa, y pude oírla moverse, probablemente dando vueltas por su apartamento. Sé quién soy. Sé lo que realmente pasó. Y sé que cualquiera que crea su versión sin siquiera pedirme la mía no es realmente mi amigo. En realidad, me está haciendo un favor. Está haciendo limpieza de primavera en mi círculo social. Es una forma muy zen de afrontar la destrucción social. Bueno, hago yoga los martes. Hay que aprovechar esa paz interior para algo. Hablamos otra hora, yo sobre todo me disculpaba y ella insistía en que estaba bien, de hecho, mejor que bien, porque al menos ahora sabía quiénes eran sus verdaderos amigos. La lista era más corta que antes, pero al parecer eso no siempre es malo. Aquí va un consejo de vida que nadie pidió. Cuando tu vida parece un desastre total, un circo a la vez, lo mejor que puedes hacer es huir a las montañas, donde no hay cobertura y tus problemas no te pueden encontrar. O al menos esa era la teoría cuando Hallie sugirió que fuéramos de acampada para escapar de lo que ella había empezado a llamar el circo mediático de Marissa. Tenemos que salir de la ciudad, había dicho durante una de nuestras charlas tomando café, que se habían convertido menos en una conversación sobre café y más en lamentarnos por la cantidad de amigos que habíamos perdido en la gran guerra de divorcios de 2024. A algún lugar sin wifi, sin cobertura móvil, sin mensajes furiosos de gente que ha decidido que somos los villanos de una historia que ni siquiera conocen. ¿Como Canadá? Yo pensaba más bien en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, pero aprecio tu compromiso con las soluciones extremas. Así que ahí estábamos, el fin de semana siguiente, cargando mi camioneta con equipo de campamento que no había visto la luz del día desde antes de casarme. Marissa siempre había vetado acampar, diciendo algo así como que no pagaba por una casa con agua corriente solo para orinar voluntariamente en él. Bosque como nuestros antepasados que no sabían nada mejor, lo cual, sinceramente, debería haber sido una señal de alerta. Quien se crea demasiado sofisticado para los esmores tiene prioridades cuestionables. Hallie apareció en mi casa a las 6 de la mañana con una mochila que parecía haber sobrevivido a varias guerras y, posiblemente a un apocalipsis zombie, vestida con una sudadera con agujeros y pantalones cargo con más bolsillos de los necesarios. Por favor, dime que llevas algo más que equipo fotográfico, le dije, mirando su mochila con recelo. Tengo un saco de dormir, ropa de cambio y 17 barritas de granola que caducaron el año pasado, pero que probablemente todavía estén bien. ¿Qué más necesitas? Literalmente cualquier cosa. ¿Trajiste una tienda de campaña? Ella me miró parpadeando. Creí que ibas a traer la tienda. Así fue como descubrí que Hallie, a pesar de ser una apasionada de la naturaleza, siempre había sido una aprovechada que tomaba prestado el equipo de acampada ajeno, lo que significaba que ahora compartíamos mi tienda de campaña para 2 personas, la que había comprado en la universidad cuando era mucho menos consciente de conceptos como espacio personal y límites apropiados, con la mejor amiga de tu exmujer. Está bien, dije, intentando convencerme a mí mismo tanto como a ella. Somos adultos. Podemos compartir una tienda de campaña sin que sea raro. Para nada raro, convino ella, con ese tono que sugería que sin duda iba a serlo. El viaje en coche fue precioso, con ese encanto tan peculiar de Colorado que te hace perdonarle al estado que su clima haya sido diseñado por un meteorólogo sádico con un trastorno del humor. Tomamos la autopista 34 hacia el parque, con las ventanillas bajadas, discutiendo sobre música porque Hallie, al parecer, consideraba folk cualquier cosa que se considerara música de verdad, mientras que yo sostenía que nada anterior a 1990 era rock clásico, dijera lo que dijera. Bruce Springsteen es una leyenda, argumentaba, pasando las canciones de mi camioneta con la seguridad de quien nunca ha aprendido lo que son los límites. Bruce Springsteen suena como el padre de alguien intentando ser profundo en una barbacoa. Retira eso ahora mismo, o tiro tu mezcla de frutos secos por la ventana. Llegamos al camping sobre el mediodía,
E inmediatamente recordé por qué me encantaba acampar antes de que Marissa me lo quitara de la cabeza. El olor a pinos y tierra. El único sonido salvo el del viento y los pájaros que probablemente tramaban robarnos la comida. La total ausencia de alguien que me preguntara cómo estaba o si había considerado ir a terapia. Montar el campamento nos llevó 1 hora, sobre todo porque Hallie no paraba de parar para sacar fotos, la tienda. Una roca de aspecto raro, una ardilla que, según ella, tenía una estructura ósea excelente para ser un roedor. Yo preparé un fogón mientras ella se dedicaba a sus cosas de artista, y cuando empezó a atardecer, ya teníamos un campamento bastante decente. «Qué bien», dijo Hallie, sentada en un tronco que había arrastrado hasta allí, comiéndose una de sus barritas de granola de dudosa procedencia. Nada de mensajes de texto airados, nada de dramas en redes sociales, nada de desconocidos en el supermercado mirándome como si fuera una rompehogares. Oye, tú eres una rompehogares, duende de la lente. Apunta bien el título de villana. Me tiró un trozo de granola. Ya sabes a qué me refiero. Es un lugar tranquilo, donde podemos existir sin que nadie opine. Asamos perritos calientes al fuego porque no somos gente pretenciosa, a pesar de lo que pudieran sugerir los filetes de aniversario de $80. Hablamos de cosas triviales, sus clientes peculiares, mis historias aún más raras de la obra, y la cuestión filosófica de si un perrito caliente se puede considerar un sándwich. No fue así. Ambos estuvimos de acuerdo, y si piensas lo contrario, te equivocas. Al caer la noche, la temperatura bajó como suele hacerlo Colorado, donde parece que las montañas de repente recuerdan que su función es ser inhóspitas. Nos refugiamos en la tienda sobre las 9, los dos en sacos de dormir, tumbados en esa oscuridad que solo existe cuando estás a kilómetros de la civilización y la contaminación lumínica. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Hallie con voz suave desde la oscuridad. Claro. ¿Te has preguntado alguna vez si lo estamos haciendo mal? Como, por ejemplo, hacernos amigos durante el divorcio, pasar todo el tiempo juntos, dejar que la gente piense lo que quiera. Lo pensé, de verdad que lo pensé. Sinceramente, no. La gente va a pensar lo que quiera, pase lo que pase. Y todos los que de verdad importan, o al menos todos los que merece la pena tener cerca, o bien descubrirán la verdad o les dará igual. Eso es muy maduro por tu parte. Sí, bueno, el divorcio te envejece. Básicamente, en términos de inteligencia emocional, tengo 100 años. Ella rió y luego se quedó callada. Oía cómo crujía su saco de dormir mientras se movía, intentando acomodarse en un suelo que, sin duda, no estaba diseñado para soportar la columna vertebral humana. Fue entonces cuando empezó a llover. Una lluvia intensa. No era la lluvia de película romántica. Era de esas que anuncian el fin del mundo. El trueno retumbaba como si Dios estuviera reacomodando los muebles, y la temperatura bajó otros 10 grados, solo por diversión. Dime que esta tienda es impermeable, dijo Hallie con voz ligeramente nerviosa. ¿Qué significa impermeable, Rowan? Es bastante impermeable. Alrededor del 70%. La tienda estaba bien. La había sellado bien porque no soy tonto. Pero la tormenta era tan intensa que, instintivamente, nos acercamos al centro, alejándonos de los bordes donde la lluvia empezaba a colarse, encontrando rendijas microscópicas solo para demostrar que puede. Terminamos sentados con las piernas cruzadas en nuestros sacos de dormir, uno frente al otro en esa extraña oscuridad íntima que solo existe en las tiendas de campaña durante las tormentas. Hallie sacó el móvil para iluminar su cabello, y a la luz pude ver que su pelo se transformaba en algo indomable debido a la humedad. Así que esto es acogedor, dijo, intentando bromear, pero con un tono más cercano al nerviosismo. Sí, nada grita romance como estar atrapada en medias de nylon mientras la naturaleza se descontrola. Hice una pausa. Espera, no me refiero a romance. Quise decir que nada representa la amistad. Compartir tienda de campaña platónicamente. Genial. Acertaste de lleno con esa idea. Otro trueno retumbó, tan cerca que lo sentí en el pecho. Hallie dio un pequeño respingo y me di cuenta de que se había acercado aún más. Estábamos a unos 30 centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver cómo sus ojos reflejaban la luz del teléfono. Lo suficientemente cerca como para que esto definitivamente entrara en terreno que no era,
Estrictamente hablando, el de amigos refugiándose del mal tiempo. Odio los truenos, admitió en voz baja. Los odio desde que era niña. Mi padre solía decirme que solo eran nubes chocando entre sí, pero eso nunca las hizo menos aterradoras. Nubes con problemas de ira. Ella se rió, pero su risa era temblorosa. Sí, nubes agresivas. Nos quedamos un rato sentados, escuchando cómo la lluvia azotaba nuestra tienda como si tuviera algo personal contra la tela impermeable. El viento también arreciaba, haciendo que toda la estructura se estremeciera y se flexionara de maneras que probablemente no suponían un problema, pero que daban una sensación vagamente apocalíptica. ¿Puedo contarte algo?, preguntó Hallie de repente, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. ¿Se trata de que probablemente vamos a morir aquí fuera y quieres confesar tus crímenes? No, idiota. Respiró hondo, y aún en la penumbra, pude ver que estaba nerviosa. Estaba nerviosa de verdad. No era la típica fotógrafa tranquila y serena que ya lo había visto todo. Pensé, Dios mío, esto va a sonar a locura. El momento es terrible. Estás en pleno divorcio, estoy perdiendo amigos por el simple hecho de conocerte, y este es posiblemente el peor momento de la historia para decirte esto. Pero, Hallie, creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras resonaban en la tienda, compitiendo con el trueno por ver quién lograba que mi corazón diera más rienda suelta. La miré fijamente, mi cerebro intentando procesar información pero quedándose atascado como una mala conexión wifi. ¿Qué? Ya lo sé. Lo dijo rápidamente, las palabras brotando atropelladamente como si las hubiera estado reprimiendo demasiado tiempo y estuvieran escapando. Sé que es un desastre. Sé que todos ya piensan que tenemos una aventura, y esto solo lo confirmaría. Y sé que ya tienes bastante con lo tuyo sin que yo te suelte esto en una tienda de campaña en medio de una tormenta. Como si fuera una comedia romántica escrita por alguien que suspendió la clase de sutileza, pero no puedo. No puedo seguir fingiendo que no lo siento. ¿Cuánto tiempo?, alcancé a preguntar. Ella se rió, pero sonó casi triste. Sinceramente, creo que desde aquel primer café, quizá incluso antes, siempre hubo algo en ti que se sentía, no sé, ¿auténtico? Como si fueras la única persona en el círculo de Marissa que no estaba actuando todo el tiempo. Incluso cuando era evidente que te sentías fatal en sus cenas. Te sentías realmente fatal, no fingiendo una tristeza educada. Y luego, cuando empezamos a salir, eras divertido y amable, no me tratabas como un accesorio artístico raro. Y de hecho me escuchabas cuando hablaba de fotografía, aunque sé que no te importa la apertura. A mí sí me importa un poco. A ti, en absoluto. Vale, tienes razón, no lo creo. Pero me importa que a ti sí. Se quedó callada y me di cuenta de que tenía que decir algo. Necesitaba responder a esa confesión que me había soltado en medio de una tormenta, como una granada de sentimientos. El caso es que, deliberadamente, no había pensado en ello. En cómo mejoraba mi día sabiendo que iba a verla. Sobre cómo su risa se había convertido en mi sonido favorito. Sobre cómo, en algún momento entre la tercera excursión y cuando criticó duramente mis zapatillas deportivas, que, por cierto, eran perfectamente funcionales, empecé a desear las citas para tomar café más que cualquier otra cosa en años. Lo atribuí a sentimientos de rebote tras el divorcio, a gratitud por tener a alguien que me apoyara, a cualquier cosa menos a lo que realmente era. Creo que yo también me estoy enamorando de ti, dije, y esas palabras me parecieron aterradoras y sinceras a la vez, como no me había sentido en años. No quería admitirlo porque el momento es una locura, todo el mundo ya nos odia, y técnicamente todavía estoy casada unos meses más. Y esto parece sacado de una película escrita por gente que nunca ha vivido las complicaciones de la vida real. Pero no puedo seguir fingiendo, y la verdad es que, entre que te llamarás a ti misma, duende de la lente, y este momento, me di cuenta de que ya me había enamorado. Tiempo pasado. ¿Hecho? Soy un idiota que no se dio cuenta hasta que lo dijiste en voz alta. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su aliento, podía ver cómo me miraba. Como si yo fuera algo digno de ser fotografiado. La tienda se estremeció de nuevo, la lluvia caía con fuerza, y pensé en todas las razones por las que esto era una pésima idea. El divorcio aún no era definitivo. Todos ya nos consideraban los malos.
Mi exmujer era su exmejor amiga. Las consecuencias sociales serían catastróficas. Apenas nos conocíamos desde hacía 2 meses, en realidad. Y entonces pensé, ¿qué más da? La besé. No fue un beso dramático de película, con banda sonora y coreografía perfecta. Fue un beso de esos que te das de cabeza, sentados en sacos de dormir dentro de una tienda de campaña que huele a nylon mojado y que probablemente te hará arrepentirte. Ángulos incómodos, narices que se golpean, de esos besos que vas improvisando sobre la marcha. Y fue perfecto. Me devolvió el beso, acariciándome la cara con la mano. Y por un instante la tormenta de afuera dejó de importar. El drama, las acusaciones, los amigos que habíamos perdido, nada de eso importaba. Solo hubo un instante, un momento de realidad en medio de toda la falsedad anterior. Al separarnos, ella sonreía. No era su sonrisa educada ni la de una fotógrafa profesional, sino una sonrisa genuina y ligeramente atónita. Así es, dijo ella. Así es, repetí yo. Esto está sucediendo. Parece que sí. Todo el mundo va a perder la cabeza. De hecho, ya la han perdido. Más vale darles algo real por lo que enloquecer. Ella rió y me besó de nuevo, y afuera la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de nuestra ridícula tienda de campaña para 2 personas, que sin duda no estaba preparada para lo que fuera que se estaba convirtiendo, sentí la mayor paz que había experimentado en años. Para que conste, dijo Hallie, acomodándose de nuevo en su saco de dormir pero sin alejarse. Esta es la mejor tormenta de mi vida. Yo también, asentí. Y una vez vi uno que dejó sin luz a todo el mundo durante 3 días y me dio la excusa perfecta para faltar a una reunión de trabajo. ¡Qué romántico! Soy un romántico. Eso es lo mío. Extendió la mano y tomó la mía, entrelazando sus dedos con los míos. Lo tuyo es construir cosas y hacer comentarios sarcásticos. Contengo multitudes. Nos dormimos así, de la mano, entrelazadas entre los sacos de dormir, mientras la tormenta finalmente amainaba y Colorado recuperaba la paz. Y cuando desperté por la mañana con la espalda destrozada por haber dormido en el suelo y Hallie roncando suavemente a mi lado, comprendí algo importante. A veces, las mejores cosas de la vida empiezan en las peores circunstancias, en el peor momento posible, en la peor tienda de campaña para 2 personas. Sin duda, la mejor tormenta de mi vida. 6 meses es, al parecer, el número mágico para que tu vida pase de ser un completo desastre a ser bastante decente. Algo que nadie te dice cuando estás en medio del desastre. 6 meses después de aquel viaje de campamento, después de aquella confesión bajo la tormenta que lo cambió todo, me encontré en la cima del monte Elbert al amanecer, con un anillo en el bolsillo y un plan que, conociéndome, probablemente era ambas cosas, o increíblemente romántico o increíblemente estúpido. El divorcio se había finalizado 3 semanas antes, más rápido de lo esperado, porque Marissa, al parecer, se había aburrido de todo el proceso una vez que se dio cuenta de que no iba a pelear, ni a rogar, ni a darle la confrontación dramática que probablemente esperaba. Dean, mi hermano abogado, que de alguna manera había logrado no decir, te lo dije, más de 15 veces durante todo el proceso, me llamó para darme la noticia mientras yo estaba instalando gabinetes en una obra. Ya está, me dijo. Oficialmente eres un hombre libre. Bueno, casi libre. Hay papeleo y burocracia, y el estado de Colorado necesita procesar algunas cosas. Pero legalmente hablando, estás divorciado. Eso es todo. No hay batalla final. Nada de escenas dramáticas en la sala del tribunal. Esto no es Suits, Rowan. La mayoría de los divorcios terminan con un suspiro y unas firmas, no con un monólogo. Aunque debo decir que el abogado de Marissa parecía aliviado de haber terminado con ella. Al parecer, ella seguía intentando añadir cláusulas que te prohibían dañar su reputación en las redes sociales. Su reputación se dañó por sí sola. Ni siquiera tuve que ayudar. Sí, bueno, su abogado estuvo de acuerdo contigo, por eso esa cláusula en particular no se incluyó en el acuerdo final. Por cierto, felicidades. Ahora eres la orgullosa dueña de tu libertad y tienes mucho menos dinero del que tenías al principio. Valió la pena, dije, y lo decía en serio. Hallie y yo llevábamos oficialmente 6 meses juntos, aunque, oficialmente,
Suena raro cuando todos daban por hecho que estábamos juntos desde el principio. Dejamos de preocuparnos por la opinión ajena hacia el segundo mes, justo cuando alguien dejó una reseña de una estrella en el negocio de fotografía de Hallie, llamándola una inmoral rompehogares con habilidades de composición mediocres. Ella respondió publicando la reseña en su Instagram con el comentario, al menos mi iluminación es buena, y consiguió unos 100 clientes nuevos gracias a eso. La gente que realmente importaba, mi hermano Dean, el padre de Hallie, un bombero jubilado con la personalidad de un oso amigable, y un puñado de amigos que nos pidieron nuestra versión de la historia, se quedaron a nuestro lado. Todos los demás se habían ido, lo cual resultó ser menos una pérdida y más una limpieza de primavera que no sabíamos que necesitábamos. Así que ahí estaba yo, a 4.267 metros de altura, viendo amanecer sobre las rocosas y tratando de no desmayarme por el mal de altura, mientras Hallie tomaba unas 300 fotos del amanecer, porque al parecer era la hora dorada y la luz era increíble aquí arriba, y otras frases típicas de fotografía a las que me había aprendido a sentir. ¿Sabes qué haría que esta luz fuera aún mejor?, dije, apretando con la mano la cajita del anillo en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Mejor definición de las nubes?, preguntó, sin dejar de mirar por el visor de la cámara. ¿Te casaste conmigo? Bajó la cámara lentamente y se giró para mirarme con una expresión que era mitad. Acabas de decir lo que creo que dijiste, y mitad, ¿me vas a proponer matrimonio en una montaña? Porque ya sabes que me obsesiona la iluminación dramática. Acabas de... Saqué la cajita del anillo, me arrodillé sobre una piedra que sin duda me dejaría marca, e intenté recordar el discurso que había practicado. Hallie Mitchell, eres la única persona que conozco que se llamaría a sí misma, duende de las lentes, y lo diría con orgullo. Eres rara, tienes talento. Te ríes de mis chistes malos y me haces sentir que no estoy loca por querer cosas sencillas y honestas en la vida. Además, tu fotografía es realmente increíble, aunque sigo sin entender la apertura. Es el número F, eso es lo que pasa. Hallie, te propongo matrimonio. Puedes explicarte el funcionamiento de la cámara más tarde. Ella se rió, y pude ver lágrimas en sus ojos, lo que en cualquier otra persona podría haber sido preocupante, pero en ella simplemente se veía bien. Bien, continúa. ¿Te casarías conmigo? Preferiblemente pronto. Antes de que me congele en esta montaña, que subí precisamente porque dijiste que la luz sería buena. Subiste esta montaña por mí. Subí esta montaña por ti. Mis pulmones me odian y mis piernas me piden el divorcio. Demasiado pronto. Sí, claro. Iluminación dramática. Gesto romántico. Todo. Me abrazó con fuerza, lo cual a 4.267 metros de altura con oxígeno de dudosa calidad representaba un riesgo, pero no iba a quejarme. Sí, dijo, besándome con tanta pasión que me olvidé por completo del mal de altura. Sí, claro que sí, preciosa idiota. Le puse el anillo, una sencilla alianza de plata con un pequeño diamante, porque Hallie me había dicho claramente que si le compraba algo que pareciera sacado de un anuncio de joyería de pacotilla, lo tirara por un precipicio. Y nos hicimos unas 75 selfies con el amanecer, el anillo y su cara entre risas y lágrimas antes de bajar de nuevo a la civilización. Nos fugamos 2 semanas después al Jardín de los Dioses porque Hallie dijo que si nos íbamos a casar, debíamos hacerlo en un lugar con un paisaje geológico impresionante. Y yo señalé la ironía poética de casarnos en un lugar con la palabra jardín en su nombre, considerando cómo terminó mi primer matrimonio en un jardín y en un lugar de gracia. Ella se rió y dijo que precisamente por eso debíamos hacerlo. Recuperemos el lugar, creemos nuevos recuerdos, demostremos que los jardines no estaban malditos. Solo mi exesposa estaba allí. La ceremonia fue solo nosotros, un oficiante que encontramos en Craigslist, que resultó ser un profesor de geología jubilado con opiniones firmes sobre las formaciones de rocas sedimentarias, y un amigo fotógrafo de Hallie que le debía un favor. Sin vestidos elegantes, sin smoking, sin una lista de invitados de 300 personas a las que apenas conocíamos. Solo nosotros, las rocas rojas y las promesas que escribimos durante el viaje. Nada de mentiras, dije. Nada de pruebas, añadió. No, Marisa, dijimos al unísono, y el oficiante pareció confundido, pero continuó de todos modos. Ese fin de semana trasladamos sus cosas a mi apartamento en Boulder,
La mayoría consistía en equipo fotográfico, camisetas vintage de grupos musicales y unas 40 plantas de interior que prometió que esta vez sí cuidaría. Convirtió mi habitación de invitados en un estudio fotográfico, con un equipo de iluminación que parecía sacado de una nave espacial y fondos de colores que ni siquiera sabía que existían. Seguí construyendo muebles en el garaje, mesas, sillas, una estantería un poco torcida pero con mucho encanto, y ella fotografiaba cada pieza para su Instagram, convirtiendo mi afición en contenido. Éramos, básicamente, la pareja perfecta para Pinterest, solo que con más sarcasmo y mejor iluminación. La vida era buena, sencilla, auténtica. Nos levantábamos, preparábamos un café horrible, trabajábamos en nuestros respectivos empleos y volvíamos a casa para estar juntos. Sin dramas, sin pruebas, sin poses. Simplemente existir con alguien a quien realmente le gustaba existir conmigo. A los 3 meses de casados, Hallie entró en el garaje donde yo estaba lijando una mesa de centro y dijo: «Estoy embarazada». Levanté la vista, la vi sosteniendo lo que parecían ser varias pruebas de embarazo positivas, y mi cerebro hizo eso de intentar procesar la información pero quedarse atascado en la memoria caché. «¿Estás embarazada?» «Embarazada. Muy embarazada. De verdad, muy embarazada». «¿De qué tamaño es el embarazo?» «De gemelos». La lijadora se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. «Lo siento, gemelos». Lloraba y reía a la vez, mientras me enseñaba la ecografía en su móvil. 2 latidos. 2 personitas. Porque al parecer el universo analizó nuestra vida y dijo: «Saben que necesitan estas 2. Doble problema». La abracé con fuerza, llenándole la camisa de serrín, y mis ojos se humedecieron sospechosamente. «Vamos a tener gemelos». «Vamos a tener gemelos», confirmó. «¿Crees que puedes construir 2 cunas?» «Puedo construir cualquier cosa», dije. «Ese es literalmente mi trabajo». «Bien». «Porque vamos a necesitar muchísimos muebles». Una cantidad desmesurada de muebles, en serio. Y allí, en mi garaje convertido en taller, sosteniendo a mi esposa, que al parecer estaba gestando a 2 seres humanos, cubierta de serrín y felicidad, me di cuenta de algo. Esta era la vida que había estado intentando construir con la persona equivocada. Pero ahora tenía a la persona indicada, gemelos en camino y un futuro que por fin sentía que era mío. El mejor error que he cometido fue pedir ese salmón en Garden and Grace. Domingo de Pascua. La única festividad en la que la gente finge no estar juzgando en silencio los huevos rellenos y la dinámica familiar de los demás. La abuela de Hallie, Eleanor, ofrecía un brunch en su finca de Colorado Springs, y les juro que esta mujer dirigía su casa como si fuera un juzgado con manteles individuales. Jueza jubilada, de unos 80 años, y con una astucia tal que podía interrogar hasta una pared hasta hacerla confesar. Tenía una energía que te hacía ponerte firme, incluso si eras inocente. Hallie y yo llevábamos casados unos meses y la vida era estable. Incluso tranquila. Nuestra pequeña burbuja se había convertido en una mezcla apacible de virutas de madera, flashes de cámaras y discusiones sobre a quién le tocaba comprar leche de avena. Y aquí estábamos, conduciendo por las montañas, yo con una camisa de un tono pastel que Hallie había elegido. Es Pascua, no un funeral, Mason. Ella, radiante con esa sonrisa sutil, de embarazada, fingiendo no estar cansada. El plan era sencillo. Anunciar el embarazo a la familia al más puro estilo Hallie, con un álbum de fotos que haría llorar de emoción a Pinterest. Cada página era un capítulo de nuestra nueva vida. La propuesta en la montaña, la boda en el jardín de los dioses, nuestro apartamento, mi cuna hecha a mano y, finalmente, la ecografía, el gran final. Casi se podía oír un redoble de tambores cuando lo metió todo en su maleta esa mañana. Llegamos y el lugar parecía como si Martha Stewart y la Corte Suprema hubieran tenido un hijo. Manteles de encaje, servilleteros dorados, todo simétrico, como si Eleanor hubiera gritado personalmente a la decoración hasta que quedara perfectamente alineada. La mujer estaba tomando rosado antes de las 10 de la mañana, lo cual, sinceramente, me pareció admirable. Hallie, Mason, saludó con los brazos extendidos. Mis 2 personas favoritas que aún respetan la puntualidad. Hallie la abrazó. Le trajimos una sorpresa.
Eleanor arqueó una ceja. Por favor, dime que no es otra foto abstracta de muebles. Mejor, dijo Hallie con una sonrisa. Ya verás. La familia empezó a llegar como en una reunión de reparto de una comedia. Primos, tías, ese tío que todavía llama a todo el mundo deportista. Era un caos, pero del bueno. Risas, tintineo de copas de champán y un aroma a seda tan intenso que me hizo replantearme mi vegetarianismo. Y entonces, sonó el timbre. Ahora bien, toda historia tiene ese momento en el que simplemente lo sabes, lo sientes. El giro argumental se acerca. Sentí un vuelco en el estómago antes incluso de poder procesarlo. Eleanor gritó. ¿Hallie? Cariño, ¿esperábamos otro invitado? Hallie frunció el ceño. No. Abrió la puerta y allí estaba. Marissa, mi exmujer, vestida como si estuviera haciendo una audición para el programa, Amas de casa con problemas emocionales. Gafas de sol de marca, el pelo alborotado por el viento, un abrigo demasiado grueso para la primavera y una sonrisa burlona que gritaba, he venido a arruinar el ambiente. ¡Felices Pascuas!, dijo, pasando a mi lado como si fuera la dueña del lugar. Hallie se quedó paralizada. Yo me quedé aún más paralizada. Se podría haber oído caer un huevo relleno. Eleanor, para su crédito, ni se inmutó. Ah, dijo, ladeando la cabeza. El fantasma de las malas decisiones se había disipado. Hallie intentó mantener la calma. Marissa, esto es un almuerzo familiar. Marissa se encogió de hombros. Yo era de la familia, hasta que él ascendió. Te juro que si hubiera tenido palomitas, me las habría comido. La tensión era palpable. Hallie, pobrecita, decidió seguir adelante con el anuncio de todos modos. Estaba un poco temblando, pero decidida. Esa es Hallie. Colocó el álbum de fotos en el centro de la mesa y dijo, antes de comer, quería compartir algo especial. La familia se inclinó hacia ella. Página a página, narró nuestra historia. La foto de la pedida de mano, sonrisas y luz del sol. La foto de nuestra fuga, nosotros riendo junto a las rocas. La ecografía, un suspiro colectivo, luego vítores y lágrimas de alegría. Eleanor aplaudió. ¡Gemelos! Mi legado en los tribunales continúa. Todos brindaron. Todos menos Marissa. Se quedó sentada, mirando el álbum como si la hubiera insultado personalmente. Luego se levantó, lenta y dramáticamente, y su silla resonó contra el suelo de mármol como un trueno. Me robaste la vida, gritó. Lo juro, todos los tenedores se congelaron en el aire. Hasta el jamón parecía nervioso. Hallie parpadeó. Disculpe. ¿Cree que esto es justo? La voz de Marissa se quebró. Usted se lo lleva. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes el final feliz que se suponía que era mío? Marissa, dije, intentando mantener la calma. Llevamos divorciados desde hace mucho tiempo. No. Espetó. Ni se te ocurra hacerte el inocente, Mason. Se suponía que ibas a luchar por mí. La habitación quedó en completo silencio. Casi se podía oír a Eleanor afilando mentalmente un mazo metafórico. Hay que reconocer que Hallie no perdió la calma. Tú pusiste fin a la relación, Marissa. Tú tomaste tus decisiones. Marissa soltó una carcajada salvaje y quebradiza. ¿Decisiones? ¿Acaso llamas decisión a la cirugía emocional? Eleanor se puso de pie entonces, lenta y firme, con la copa de vino en la mano como un arma de autoridad divina. La golpeó contra la mesa con tanta fuerza que resonó. Señorita, dijo, con voz atronadora por todo el comedor. Siéntese antes de que la declare inocente del brunch. Casi me atraganto con mi mimosa, susurró la prima de Hallie. ¿Lo acaba de hacer? Sí, murmuré. ¿Lo hizo? Pero Marissa no se acobardó. No. Se abalanzó, literalmente se abalanzó, sobre el álbum de fotos, como si fuera una prueba que debía destruir antes de que el jurado la viera. El nieto de Eleanor, Ben, un exjugador de fútbol americano de 1,9 metros, se movió más rápido que un árbitro ante una mala decisión.
La agarró del brazo en pleno golpe. Señora, tal vez no hoy. Suélteme, gritó ella, quitándose un tacón de una patada. Esta es la historia de mí. Ya no, dijo Eleanor. Tomar su rosado así era como otro episodio de La jueza Judy, edición Pascua. Hallie se quedó paralizada, con una mano en el estómago y la otra en la silla. Me puse delante de ella, no por miedo, sino por instinto. Para protegerla. Marisa finalmente se derrumbó, las lágrimas corrieron por su maquillaje impecable. Se suponía que me amaría para siempre. Eleanor suspiró. Cariño, a veces el para siempre se acaba pronto cuando tratas a la gente como si fueran desechables. La mitad de la familia hizo una mueca, la otra mitad aplaudió en voz baja como si estuvieran viendo una obra de teatro. Quería decir algo, lo que fuera, pero no hay manual de instrucciones para que tu ex interrumpa el anuncio del embarazo de tu nueva esposa. Finalmente, Marisa se soltó del tirón, recogió el tacón del suelo y salió furiosa, murmurando algo sobre felicidad fingida y karma. La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que la corona de Pascua se cayó. Silencio. Un silencio absoluto y sagrado. Entonces Eleanor aplaudió una vez. Bueno, dijo, esto ha sido más emocionante que la búsqueda de huevos del año pasado. Hallie exhaló. Lo siento mucho, abuela. Tonterías, respondió Eleanor, sirviéndose otro vaso. Si no puedes controlar un arrebato emocional antes del postre, no estás preparado para la familia. Toda la sala estalló en carcajadas, como si la tensión nunca hubiera existido. Así es Eleanor, una mujer capaz de convertir el caos en etiqueta. Más tarde, mientras todos volvían a charlar, Hallie se acercó a mí y susurró, vaya, qué Pascua más tranquila. Sonreí. Bueno, al menos nadie tiró el jamón. Sonrió levemente, con la mirada cansada pero dulce. ¿Crees que parará? No respondí de inmediato. Me limité a mirar la puerta principal, que aún se balanceaba un poco por el impacto, y dije, si no para, la abuela Justice se asegurará de que lo haga. Hallie rió, me besó la mejilla y, por un breve instante, a pesar del caos, todo volvió a estar bien. Porque a veces la paz no significa silencio. A veces la paz significa sobrevivir juntos al ruido y reírse de ello mientras comen huevos rellenos fríos. Si nunca has visto a alguien perder el control en tiempo real, déjame presentarte la gira mundial del caos de Marisa tras la Pascua. La llamo la gira del colapso, y tuvo más drama, viajes y participación del público que la gira Eris de Taylor Swift, sin el talento ni la venta de entradas. Empezó siendo algo pequeño. Unos cuantos mensajes raros, un mensaje de voz aleatorio del tipo, te arrepentirás, que borré antes de terminar el desayuno, y una historia críptica en Instagram con el título, le construyó una casa con lo que le robó a mi fideicomiso. Fuera lo que fuese, pensé que se aburriría y seguiría adelante. Me equivoqué. Apostó fuerte, como una jugadora de póker que no tenía nada que perder salvo el orgullo y una contraseña compartida de Amazon. Un lunes por la mañana, llegué a una obra en el centro de Denver, la construcción de una cabaña de lujo que yo supervisaba, y allí estaba ella, sentada en su coche al otro lado de la calle, como una detective de pacotilla. Con gafas de sol, un café con leche en la mano, mirándome fijamente como si le hubiera robado su contraseña de Netflix. Fingí no verla, entré y le dije a mi equipo, si una mujer en un Lexus blanco pregunta por mí, díganle que me han trasladado a Guam. Pero la semana siguiente, Hallie volvió a casa llorando. Su equipo fotográfico, su sustento, estaba destrozado. Alguien le había rayado el coche, roto una lente y dejado una nota que decía, él también te arruinará. No hizo falta ser un experto para descubrir quién era el culpable. Hallie no era de las que se armaban dramas. Lloró una vez, en silencio, luego se recompuso e hizo lo que siempre hace, transformar el dolor en arte. 2 días después, subió una serie de fotos, el objetivo destrozado, la cámara rayada y un autorretrato reflejado en un espejo roto. El pie de foto decía, algunos rompen cosas, otros las reconstruyen. Esa publicación se hizo viral de la noche a la mañana. Fue todo un éxito en Internet. Organizadores de bodas, artistas, influencers. Todos inundaron sus comentarios con muestras de cariño y apoyo. Las reservas se multiplicaron. De repente,
Todas las novias en un radio de 80 kilómetros querían al fotógrafo que transforma el desamor en belleza. Mientras tanto, Marisa seguía autodestruyéndose. Empezó a publicar citas sobre masculinidad tóxica y manipulación psicológica junto a nuestras fotos de boda. Las mismas fotos que había borrado hacía meses, ahora con leyendas como, sonreía en las fotos, pero mentía en los votos. Básicamente, estaba creando un museo unipersonal del delirio. Intenté ignorarla. Uno pensaría que eso ayudaría, ¿verdad? Pues no. Solo conseguí que gritara más fuerte. Una vez se presentó en el estudio de Hallie, haciéndose pasar por clienta. Hallie me contó que entró con gafas de sol, como si estuviera en un programa de protección de testigos, y dijo, necesito a alguien que capture mi verdadera esencia. Hallie, con la calma y la serenidad que la caracterizan, le respondió, tu verdadera esencia no encaja con mi estilo, y la acompañó a la salida antes de que pudiera soltar su monólogo. Fue entonces cuando intervino Eleanor, la mismísima abuela jueza jubilada, experta en resolver conflictos y gestora del caos profesional. Nos invitó a tomar el té, lo que, en su jerga, significaba que íbamos a lanzar un misil legal. Se sirvió su bebida, se reclinó y dijo, vamos a civilizar este circo. En una semana, había logrado lo que la mayoría de la gente necesita de un equipo legal. Órdenes de alejamiento temporales, denuncias por acoso e incluso un informe al empleador de Marisa. Eleanor no se limitó a mover influencias. Tejió a ganchillo toda una red de seguridad. En un momento dado, me llamó y me dijo, Mason, una vez llevé un caso de divorcio en el que un hombre le envió por correo un mapache vivo a su ex. No es la primera vez que me pasa. La mujer era impresionante, en el mejor sentido de la palabra. Al tercer mes de la gira de protesta, Marisa perdió su trabajo. Resulta que a los departamentos de recursos humanos no les gustan las publicaciones virales de acoso, y su hermano Marcus finalmente me llamó. Marcus y yo siempre nos habíamos tratado con cordialidad durante el matrimonio. Es un buen tipo, solo que siempre se ve envuelto en los dramas de su hermana. Sonaba cansado. Hombre, creo que mi hermana se ha vuelto loca. ¿Tú crees? Dije que empiezo a creer que está intentando batir un récord mundial. Lo siento mucho por todo esto. Ella no es ella misma. Amigo. Dije que lleva haciendo una audición para no ser ella misma desde 2019. Hablamos durante una hora. Me contó que ella había estado bebiendo demasiado, despotricando sobre un destino robado y, al parecer, diciéndole a la gente que había sufrido una recaída tras una cirugía. Lo cual es impresionante, considerando que la primera nunca ocurrió. A pesar de todo, Hallie nunca se quebró. Ni una sola vez. Esperaba estrés, ira, tal vez incluso cierto arrepentimiento por haberse casado con un hombre cuya ex pensaba que ella era la bromista, con acceso a wifi. En cambio, siguió construyendo, fotografiando, riendo. Déjenla que se desboque, dijo Hallie una noche mientras editaba fotos. Las tormentas acaban por disiparse. ¿Y si no lo hace?, pregunté. Hallie sonrió sin levantar la vista. Entonces construiremos mejores paraguas. Esa mujer tenía un don para convertir la terapia en un negocio. Nuestros días se convirtieron en un ritmo de creación y silenciosa rebeldía. Yo trabajaba en muebles a medida. Las transformó en arte. A la gente le encantó la historia que había detrás. La del artesano y la fotógrafa que crearon belleza a partir de la fragilidad. Era asquerosamente tierno. Incluso yo casi lloré leyendo sus pies de foto. Eleanor pasaba una vez por semana para revisar el perímetro, lo que básicamente significaba traer galletas y actualizaciones legales. La jueza aprobó la orden, anunció, entregándome unas galletas de canela. Ahora come. Das menos miedo cuando tienes hambre. Mientras tanto, las diatribas de Marisa en redes sociales se volvieron cada vez menos coherentes. Empezó a citar a filósofos, a malinterpretar las citas de terapeutas y a etiquetar a famosos al azar en busca de apoyo moral. Mi publicación favorita decía, dicen que el amor construye puentes. En vez de eso, se dedicó a construir muebles. Me reí tanto que casi se me cae el café. Pero tras el humor, había tristeza. No solo estaba siendo cruel, sino que se estaba desmoronando. La mujer que una vez planeó nuestro futuro hasta el último detalle,
como el color de la habitación del bebé, ahora publicaba teorías conspirativas sobre cómo Ailey me hipnotizaba con la lente de su cámara. En parte, la compadecía. La otra parte recordaba cada mentira, cada prueba, cada manipulación, y pensaba, ¿no? Esta es su propia zona de construcción del caos. Luego llegó el acto final de su gira, un último intento de dejar huella. Una mañana nos despertamos con una alerta de noticias. Una vecina fue detenida tras un altercado en el ayuntamiento. Exacto, se trata de Marissa. Entró a la oficina del registro civil exigiendo que revocaran el certificado de matrimonio fraudulento entre Ailey y yo. Al parecer, creía que el divorcio era emocionalmente inválido. Eleanor vio el artículo, tomó un sorbo de té y dijo, bueno, vaya manera de pasar un jueves. Ese incidente finalmente desencadenó todo el proceso legal. Marissa fue obligada a asistir a terapia. Se le impuso una orden de alejamiento y se mudó a California con sus padres para cambiar de aires. En otras palabras, protección de testigos contra sí misma. Cuando se calmó la tormenta, una noche me senté en el porche trasero a contemplar las estrellas sobre Boulder. Ailey se unió a mí, su barriga comenzaba a notarse. Me puso la mano sobre ella. Están dando patadas, susurró. Sonreí. ¿Ya se pelean por espacio? Se parece a la abuela Justice. Ailey rió, y por primera vez en meses, el aire volvió a sentirse en calma. Ni juzgados. Ni caos. Solo nosotros. Madera y luz, y un futuro tranquilo que construíamos poco a poco. A veces recuerdo aquella mesa de Pascua, a la mujer que gritaba sobre vidas robadas, y me doy cuenta de que no se equivocaba del todo. Le robé algo, la pieza que tiró, y no pensaba devolvérsela. Porque si la gira de destrucción de Marissa se trataba de destrucción, la nuestra se trataba de reconstrucción. Y a juzgar por las patadas que recibía, la nueva generación ya se preparaba para el bis. Tras el caos, llega una paz especial. Una paz que te deja con la sensación de haber limpiado tu vida, aunque aún se perciben los tenues vestigios del desorden anterior. Ahí estábamos Ailey y yo. El taller olía a cedro y a esperanza. Su estudio rebosaba de nuevos clientes. Y la orden judicial contra Marissa era tan sólida que ni siquiera su sombra podía acercarse a menos de 30 metros de nuestra propiedad. La vida era buena, tranquila, previsiblemente aburrida, y me encantaba. Entonces llamaron a la puerta. Era miércoles por la noche, entre el siguiente episodio de Netflix que se reproducía automáticamente y, digamos, la hora de acostarse temprano porque la vida adulta. Ailey estaba embarazada de 8 meses, radiante con esa mezcla de cansancio y emoción. Yo estaba lijando una cuna en la que había estado trabajando, hecha a mano, de arce macizo, mi mejor trabajo hasta la fecha. De repente, 3 golpes secos, nada amables, precisamente. De esas que avisan, vuelven y se saben tu dirección. Ailey levantó la vista del portátil. ¿Esperas a alguien? Solo a DoorDash, dije, secándome las manos. Y normalmente no suena tan crítico. Abrí la puerta y ahí estaba ella, Marissa. Más delgada, más pálida y de alguna manera, mayor de lo que cabría esperar de una persona de 6 meses. Tenía la mirada vidriosa y las manos le temblaban al sostener un papel medio doblado. Mason, dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Todos mis instintos me gritaban, no lo hagas. Pero Ailey estaba justo detrás de mí, con la mano en mi espalda. Está bien, susurró. Cuéntanos. La voz de Marissa se quebró. La cirugía. No era real. Parpadeé. Repite. Me lo inventé, confesó, con los ojos ya llenos de lágrimas. Quería comprobar si lucharías por mí. Me quedé allí, con la mirada perdida, como si mi cerebro se hubiera bloqueado. Fingiste una cirugía de vida o muerte, como si fuera un test de pareja. Ella asintió, sollozando. Pensé que si aún me quisieras, vendrías corriendo. Solo quería una prueba. Pero entonces todo se descontroló y no pude dejar de mentir. Ailey dio un paso al frente, su voz, tranquila pero afilada como un cuchillo, parecía cortar cristales. Eso no fue una prueba, Marissa. Fue un ataque emocional.
Marissa se volvió hacia ella, destrozada. Lo siento. Por todo. Por la fiesta, por las publicaciones, por Ailey levantó la mano. No nos debes una disculpa, te debes terapia a ti misma. Exhalé lentamente, luchando contra esa extraña mezcla de lástima e incredulidad. Enhorabuena, dije finalmente. Has superado la prueba de cómo acabar con un matrimonio de un solo golpe. Los hombros de Marissa temblaron. No quería que llegara tan lejos. Ese es el problema, dije. Nunca lo dices en serio. Simplemente lo haces, y luego esperas aplausos por arrepentimiento. Los ojos de Ailey se suavizaron, pero su voz se mantuvo firme. Marissa, se acabó. Tienes que dejarlo ir. Marissa asintió, se secó las lágrimas y susurró, lo sé. Luego se dio la vuelta y se alejó, bajando por el camino de entrada, hacia la oscuridad. Ni gritos, ni caos, solo silencio. Y, de alguna manera, eso era peor. Ailey cerró la puerta, se apoyó en ella y suspiró. ¿Crees que está bien? Lo pensé un momento. Quizás algún día. ¿Pero ahora mismo? Está agotada. Esa noche no hablamos mucho. No hacía falta. Me metí en la cama junto a Ailey, puse la mano sobre su vientre y sentí que uno de los gemelos pateaba. La vida me recordaba dónde debía centrarme, en seguir adelante. 6 semanas después, un martes por la mañana con olor a café y desinfectante de hospital, el universo decidió equilibrar la balanza de nuevo. Llegaron Leo y Mila, 2 pequeños torbellinos de caos que, de alguna manera, hicieron que cada momento difícil valiera la pena. Ailey fue increíble. Tranquila, radiante, una auténtica profesional. ¿Yo? Lloré como un personaje de una película de Pixar. Al verla sostenerlos por primera vez, susurrando sus nombres, me di cuenta de algo. Había pasado años intentando arreglar cosas rotas. Ahora, por fin, había construido algo completo. El taller se convirtió en el corazón de nuestro hogar. De día, construía muebles para clientes. De noche, construía fuertes y mecedoras para mis hijos. Serrín y talco para bebés. Es una combinación extraña, pero huele a redención. Ailey transformó sus pequeñas manos, sus grandes sueños y su proyecto en algo hermoso. Todos los sábados, invitábamos a los niños del vecindario a casa para que aprendieran carpintería. Ella les tomaba fotos sosteniendo sus casitas para pájaros y sus pequeños taburetes, todos sonrientes y con manchas de pegamento. Las fotos se volvieron virales de nuevo, esta vez no por el dolor, sino por la alegría. La gente le enviaba mensajes como, transformaste el trauma en un propósito. Ella sonreía y respondía, no, simplemente cambiamos el drama por martillos. Eleanor venía todos los fines de semana, por supuesto. Traía galletas. Juzgaba mis técnicas de carpintería y sostenía a los gemelos como si estuviera presidiendo un tribunal. Orden en la habitación del bebé, bromeaba. Un biberón a la vez. No fue ostentoso, pero fue real. Reímos, trabajamos, dormimos la siesta por turnos como marines exhaustos. Y a pesar de todo, esa paz silenciosa permaneció, como si el universo por fin hubiera terminado de ponerme a prueba. Una tarde, me sorprendí pensando en Marissa. Curiosidad, no añoranza. Simplemente esa necesidad humana de saber si la tormenta de la que sobreviviste sigue azotando algún otro lugar. Ailey se dio cuenta, como siempre. ¿Qué te tiene mirando al vacío? Preguntó. Solo me preguntaba cómo estaría, admití. Ailey no se inmutó. La curiosidad no es amor, Mason. Es solo comprobar el tiempo después de una tormenta de la que ya has sobrevivido. Me reí. Siempre tienes que parecer una filósofa los martes. Ella sonrió con sorna. Solo cuando tengo razón. Y la tenía. Marissa ya no era mi historia inconclusa. Era un capítulo cerrado, archivado en el departamento de lecciones aprendidas. Más tarde esa noche, mientras daba de comer a los gemelos, pensé en todo lo que había pasado, la falsa cirugía, el brunch desastroso, el acoso, la disculpa. Y, curiosamente, ya no sentía amargura. Solo alivio. Porque a veces, la paz interior no llega con la justicia.
A veces, simplemente te das cuenta, en silencio, de que no necesitas venganza. Solo necesitas dejar de preocuparte. Ailey me pilló distraído y dijo, ¿Mason? ¿Me oyes? ¿Estás pensando en lijar algo otra vez? Sí. Dije sonriendo. Cosas de la vida. Puso los ojos en blanco, pero me devolvió la sonrisa. Bueno, intenta no pegarte demasiado. Las semanas se convirtieron en meses. Leo aprendió a agarrarme la barba como si fuera una liana de la selva. Mila aprendió a gritar con la seguridad de una futura directora ejecutiva. ¿Y Ailey? Estaba en su salsa. Tenía la agenda llena durante meses. Irradiaba felicidad, como si la maternidad fuera su arte. A veces, cuando los gemelos por fin se dormían la siesta, me colaba en el taller, me servía una copa y me sentaba allí, escuchando el murmullo de la casa. Ese ruido apacible que te dice que estás justo donde debes estar. Y en esos momentos, pensaba en el equilibrio. En cómo la vida da y quita como un contable caprichoso. Marissa me aportó claridad. Ailey me aportó todo lo demás. No necesitaba demostrar que había ganado. No necesitaba alardear de mi felicidad en Internet. La verdadera victoria era despertar rodeada de paz, no de pánico. Aún así, a veces imaginaba encontrarme con Marissa algún día, quizá en un café, quizá en un aeropuerto. Ella sonreía con incomodidad, yo asentía cortésmente y ambos seguíamos adelante. Dos personas que una vez incendiaron los planes del otro y que ahora viven entre las cenizas de la aceptación. Pero esa es una historia que nunca tendré que contar. Porque lo único que importa ahora es la vida que estoy viviendo. Un paso a la vez, una risa a la vez, un proyecto de sábado a la vez. Y cada vez que acuesto a los gemelos y oigo a Ailey tararear suavemente en la habitación de al lado, lo sé. El karma no vino a castigar a nadie. Vino a equilibrarme.